Jamás busques esto. Siempre subestimé a esta aplicación como si se tratase de un chiste. Sin embargo, me parece que aquí el chiste terminamos siendo nosotros y todos aquellos que alguna vez la han usado o que están planeando usarla. La primera ola de popularidad que tuvo Randonáutica ocurrió en el 2020, si no mal recuerdo. Y cuando creímos que el tema se había quedado de lado, por alguna razón, resurgió entre las tendencias. Randonáutica es una aplicación a la que cualquiera puede acceder, solo basta con descargarla para convertirse en parte del extraño circo de horrores y misterios. Supuestamente, la aplicación promete guiar a uno a lugares interesantes por medio de coordenadas. Por otra parte, algo que llamó mucho la atención de los usuarios era que uno le podía dictar a esta una intención en específico y una vez que comenzaras el viaje te llevaría hasta algo relacionado con lo que imaginaste. Tal y como pasa con cada aplicación que logra llamar la atención, más pronto que tarde la gente empezó a ser testigo de un lado sumamente oscuro en esta, y no solo lo digo yo, las pruebas están en internet, pues lo que en un principio se presentó como un juego interesante y con tintes de misterio, pronto acabó por convertirse en la aplicación perfecta para hallar atrocidades que no tenían nombre. Me refiero a coordenadas que guiaban a sus participantes a encontrar bolsas de basura con muertos en el interior, o partes de cuerpos, en sitios en donde parecía que habían sido puestos a propósito para ser encontrados. En lo personal, nunca tuve interés ni de comprobar, ni desmentir las acusaciones que los demás hacían. Sin embargo, el uso de esta aplicación me terminó alcanzando por medio de mi grupo de amigos. Lo que nos ocurrió en la noche en que decidimos usarla para explorar, dio inicio en una casa bastante decente de un amigo. Luego de una reunión con algo de música y alcohol, nos terminamos quedando solo 5 personas, algunos algo pasados de copas y otros sobrios, aunque con sueño. Era la madrugada del 2 de febrero de este año. Recuerdo que quienes empezaron a tocar el tema de Randonáutica fueron las únicas 2 mujeres que estaban presentes, mis amigas Rebeca y Vanessa. Y como una de ellas recién la había descargado, se le hizo fácil invitarnos a que la probáramos en grupo. Luego de un debate entre los que estaban de acuerdo y los que no, terminamos por subirnos todos a la camioneta y activar nuestra ubicación. Creyendo en la teoría de que ésta te podía guiar a un lugar en base a tus deseos, nos pusimos de acuerdo para pedirle que nos llevara rumbo a otra fiesta o tal vez a algún carnaval cercano. Pues, al grupo le pareció que aquello sería una prueba divertida. Pues tanto en internet como en noticieros se hablaba mucho de que estábamos en época de carnavales. Y justo a un carnaval era que queríamos ir. La idea por sí sola era algo ridícula, ya que pasaban de las 12 de la noche, pero, en parte parecía divertida la posibilidad de que coincidiéramos con uno, gracias al uso sobrevalorado de Randonáutica. A lo largo del camino, mientras que mi amigo al volante se encargaba de seguir las instrucciones, nos pusimos a platicar acerca de las teorías de conspiración que más envolvían a la aplicación. Pues, había quienes rumoraban que se trataba de un proyecto Illuminati, lo cual para mí no tenía mucho sentido. Otros usuarios estaban convencidos de que esta era manipulada por asesinos y asaltantes para atraer a las personas hacia ellos. En todo caso, no existía algo alentador en lo que se contaba. Después de tanto estar hablando, ni siquiera nos encontrábamos a mitad del camino, cosa que a mí me pareció el primer aspecto para preocuparnos. Quiero decir, ¿cuál era la necesidad de que la aplicación nos alejara tanto del punto de inicio? Y aunque no se los comenté a mis amigos, tomé la decisión de enviarle mi ubicación en tiempo real a mi hermano, en caso de que se presentara algún percance. Cuando por fin estábamos a pocos metros de llegar a las coordenadas marcadas, descubrimos que la ubicación quedaba al interior de una zona boscosa. Y sin importar el verme como alguien cobarde, le sugerí al grupo que mejor nos deshiciéramos de la idea de continuar. No tenía miedo a encontrarme con algo paranormal, pero sí con algún escenario que pusiera en riesgo nuestras vidas.
Pues, era claro que a mitad del bosque no encontraríamos nada relacionado a un carnaval. Entonces, ¿por qué la aplicación insistía en llevarnos allí? Sin importar lo extraño que se tornaba la situación, la mayoría votó por que continuáramos con el viaje hasta llegar al lugar misterioso, y eso fue lo que hicimos. Luego de estacionarnos a unos pasos del sitio al que nos mandaba, nos bajamos de la camioneta sin cargar nada más que nuestros celulares. Y debido a la hora, la oscuridad no nos permitía ver lo suficiente, así que prendimos las lámparas de nuestros celulares, y en mi caso, aproveché para tomar video. El lugar en el que paramos resultó ser una clase de capilla. Por supuesto, antes de entrar a ella como los ineptos que éramos, revisamos desde afuera si se encontraba alguien adentro, y tan pronto como comprobamos que se encontraba vacío, nos dirigimos a la entrada principal, cada quien cargando con sus diferentes expectativas. Lo primero que sentimos tan pronto como nos adentramos fue una pestilencia en exceso repulsiva e insoportable. Era un olor fétido que parecía la mezcla entre desechos y restos de cadáveres. «Será mejor que nos vayamos de aquí», le dije a mis amigos, a punto de vomitarme. Si algo allí adentro olía lo bastante horrible, era una clara señal de que no nos teníamos que acercar. No obstante, la exploración por parte de ellos continuó, así que dejé que la cámara de mi celular siguiera grabando, a pesar de la peste. Esto no es para nada algo parecido a una fiesta o un carnaval, reclamó Rebeca, quien fue la primera en proponer que exploráramos. Y como no contaba con muchos lugares a los cuales ir, puse atención en qué clase de cosas eran las que nos rodeaban adentro de aquella capilla. Haciendo una clase de camino que iba desde la entrada hasta el fondo que quedaba oscuro, había muchas veladoras rojas prendidas en el piso. Y pidiendo a mis amigos que me aluzaran más hacia el fondo para poder grabar lo que allí se mantenía oculto, nos apresuramos a llegar a ese otro extremo. Por cada paso que daba hacia esa dirección, más me arrepentía estar adentro. Pues, la pestilencia insoportable provenía del fondo. Estando más cerca, escuchamos los inquietantes zumbidos de cientos de moscas. Desconocíamos el motivo de la presencia de aquel enjambre, pero sospechábamos que algo muy asqueroso había ahí como para llamarlas. Entre ese molesto ruido que armaban aquellos insectos, encontramos algo completamente grotesco. Tal y como si fuera parte de un ritual enfermizo, hallábamos cabezas de animales grandes, tanto empaladas como elevadas. Había una cabeza de cerdo, 2 de gato y una de toro. Y al percatarse de la clase de cosas que se practicaban en esa capilla, mis 2 compañeros se apresuraron a abandonar el lugar, dejándome así solo en compañía de Rebeca y Vanessa. Ambas, en lugar de correr a la salida como hicieron ellos, se acercaron a mí para continuar aluzando y descubrir de una vez por todas qué rayos habitaba hasta el final de esa construcción. Llegando por fin al final, que con menuda peste parecía imposible de alcanzar, descubrimos que el enjambre de moscas estaba cubriendo lo que se asemejaba a una estatua. Por desgracia, para poder ver bien lo que era, tuvimos que aproximarnos mucho más de lo pensado. La altura de aquella figura llegaba del piso al techo. Se trataba de un cuerpo robusto de un hombre, con una cabeza de toro por sobre sus hombros. En el pecho tenía cerca de 6 aperturas, agujeros de gran tamaño, que daban la impresión de estar diseñados para meter personas. Y debajo de este, Vanessa encontró una Biblia abierta, con algunas hojas dobladas al centro. ¿Qué es lo que dicen?, le pregunté. Y a pesar de lo bizarro que resultaba todo, ahora quería calmar parte de mi intriga, tratando de comprender el escenario al que Randonáutica nos mandó. Lo primero que decían estas hojas, como un tipo de encabezado, era la palabra carnaval. Y para ser honesto, ninguno de nosotros fue capaz de entender qué era la atrocidad que teníamos de frente. Por otra parte, a pesar de que no me sentí capaz de inclinar mi cabeza para averiguar qué era lo que albergaba esa gigante estatua, me atreví a sostener mi celular y meter mi mano en uno de los agujeros. Para conocer la respuesta apenas pudiera revisar a detalle el video.
Antes de continuar revisando la escena, mis amigos que ya habían salido de la capilla volvieron a entrar a ella corriendo, alertándonos de haber visto a personas muy extrañas aproximándose. Enseguida, todos escapamos de allí directo a la camioneta y nos alejamos tan rápido como nos lo permitió el acelerador. Incluso después de que conseguimos alejarnos, continuamos agitados y llenos de angustia por las cosas que vimos y que sabíamos que no debimos de ver. Y al voltear a ver a Rebeca, descubrí que ésta trajo con nosotros aquella Biblia abierta que encontramos en la capilla. Llegando de nuevo a casa de mi amigo, ya nadie tenía sueño ni se sentía de humor como para continuar con los juegos. Usando la Biblia que mi amiga se robó, nos dimos cuenta que en las hojas dobladas venían cosas escritas a mano, pero en otro idioma. Y utilizando el traductor de fotografías, los resultados que nos arrojó fueron más que suficientes para nunca querer volver a buscar en Randonáutica la palabra carnaval. Según explicaban esos textos y la parte separada de la Biblia, la palabra carnaval venía del significado carne para Baal. Antes de la llegada de Cristo, los cananeos y sirios rendían ofrendas a esta entidad demoníaca. Y según explican las Sagradas Escrituras, los tributos rendidos a Baal siempre estuvieron asociados a lo escatológico, siendo objeto de plaga de moscas, por el hecho de que sus adoradores acostumbraban ofrecerle toda clase de fluidos y desechos propios. No conforme con lo atroz que resulta esto de saber, a Baal también se le rendían sacrificios de niños. Y absolutamente todo lo que el pueblo le deseaba entregar, era arrojado al interior de su estatua, para hacer que él lo recibiera. A cualquiera que desee conocer más acerca de esto, basta con buscar Baal en la Biblia y ver las imágenes de los resultados, para darse una idea de lo grotesco que era aquel ritual de sacrificio, orgías y ofrendas para Baal. Resulta que la palabra carnaval significa carne para Baal. Pero con el pasar de los siglos, la gente fue olvidando su verdadero significado y el ser para el cual era que se ofrecían esos tributos. Hemos deformado lo que era antes un ritual plagado de sacrificios y blasfemia con la falsa imagen de festejo y música. No. Randonáutica no se equivocó al llevarnos hasta esa zona repulsiva con olor a muerte y cabezas de animales, pues, eso es lo que en verdad representa un carnaval. Es tributo y entrega a Baal, el demonio que devoraba niños y que hasta la fecha cuenta con su grupo de adoradores. No le recomiendo a nadie que ponga como intención la palabra carnaval en la aplicación, a menos claro, que quiera estar ante el ritual más bizarro y despiadado de la historia. Al final, ni mis amigos ni yo hemos querido regresar a aquel sitio. Claro está que la gente que allí lleva a cabo sus prácticas son personas enfermas. Y en cuanto al video que quedó grabado en mi celular, lo que capté al interior de la estatua de Baal fue justo lo que advertía la Biblia, pequeños cuerpos de criaturas inocentes. Por lo que, he decidido guardarlo en una USB y borrarla de mi dispositivo, debido al riesgo que me puede hacer correr. Repito, no le aconsejo a nadie buscar la forma de estar en un auténtico carnaval, y mucho menos si es con la ayuda de Randonáutica. No es el callejón. A pesar de que la empezamos a utilizar solo por entretenimiento, hoy no nos queda duda de que Randonáutica funciona como una aplicación bastante allegada a lo paranormal. Y antes de hablar sobre qué encontramos mi novio y yo el año pasado, hay algo que debo mencionar sobre mí. Pues he descubierto que soy fanática del terror, pero únicamente en la ficción. Pues, desde la última vez en que hice caso a esta famosa aplicación, descubrí que el terror que sucede a nuestros ojos en la vida real es 1000 veces peor que cualquier cosa con la que uno se pueda cruzar en una película, un libro o inclusive un videojuego. En mayo del año pasado, por aburrimiento, Hernán y yo tuvimos una temporada en la que nos poníamos a ver videos de apariciones, misterios y exploraciones urbanas. El tema de las exploraciones creo que siempre fue mi preferido, ya que en esos videos uno podía sentir el miedo y la angustia del explorador en primera persona.
Una tarde, mientras veíamos un video de una exploración a un hospital abandonado, las personas de la grabación sacaron el tema de la aplicación misteriosa, Randonáutica. Ya había oído hablar de ella antes, mas no me llamó tanto la atención, hasta aquel entonces, que quería experimentar yo misma el terror y la incertidumbre. Al término de Hernán descargó la aplicación en su celular y no esperamos para empezar a probarla. Y al enfocarnos en cuál era la intención que deseábamos buscar, nos pusimos de acuerdo en pensar en los escenarios más negativos que se nos podían ocurrir. Ahora sé que aquello fue muy irresponsable e infantil de nuestra parte, pero queríamos jugar a hacernos los valientes. Antes de pedir que nos arrojara una ubicación, pensamos en crímenes, escenas de horror, con actos paranormales y también con repulsión. Y en cuanto a la aplicación, le marcó a Hernán un sitio para visitar. Propuso que siguiéramos la ruta en bicicleta para hacerlo un poco más dinámico. Para entonces, eran cerca de las 5 de la tarde, por lo cual aún había algo de sol y parecía un buen horario para llevar a cabo la exploración. El punto que nos marcó quedaba como a unos 20 minutos de su casa, así que incluso en distancia parecía un aspecto cómodo. Y conforme más nos íbamos acercando al lugar que especificaba, más confundidos nos empezamos a sentir. A pocos metros de llegar, mi novio dijo: «Parece que esta cosa nos está tratando de guiar a la casa de tus abuelos». Y sin interrumpir el curso que debíamos de seguir, avanzamos más en nuestras bicicletas hasta llegar al lugar, que, en efecto, resultó ser la casa de mis abuelos. «Esto tiene que ser una gran broma», exclamé riendo, a la vez que quejándome. Pues no sabía si me parecía un resultado molesto, o por otra parte gracioso. En cuanto a Hernán, me confesó que le preocupaba el hecho de que en la aplicación supieran quiénes éramos y nos estuviesen rastreando. Y aprovechando que nos encontrábamos afuera de la casa de mis abuelos, tocamos a la puerta para pasar a saludarlos. Después de que nos invitaran a comer, le propuse a Hernán que volviéramos a hacer la misma prueba con Randonáutica. Le volveríamos a pedir que nos llevara a un lugar con peligros, muertes y horrores. Pues pensé que, si ya nos encontrábamos en casa de mis abuelos, era imposible que ésta nos mandara como destino a nuestro propio punto de partida. Y por alguna razón, aún en nuestro segundo intento, nos volvió a dirigir a la casa de mis abuelos, a unos pocos pasos de distancia. Así que tratando de encontrar una lógica, pensamos que quizá la aplicación registraba ubicaciones previamente registradas en el teléfono, mas no habíamos escuchado que a otros usuarios les ocurriera algo parecido. Sintiendo demasiada intriga, tomé la decisión de pasar esa noche en casa de mis abuelos. En ningún momento pensé que ellos tuvieran algo que ver con escenarios de terror. Sin embargo, me preocupó que con el pasar de la noche les fuese a pasar algo, y por ello la aplicación hubiese insistido en llevarnos allí. Durante la noche, todavía intrigada por que la aplicación decidiera apuntar allí 2 veces seguidas, no pude dormir por estar pensando y analizando las diferentes posibilidades. Tal vez no era la casa de mis abuelos el punto de terror, pero era probable que algún sitio bastante cercano sí lo fuese. Y el más obvio que se me ocurrió fue el pequeño callejón que quedaba en la parte de atrás. Por lo que yo sabía, nunca hubo alguna tragedia allí, mas todo era posible en el mundo de ahora. A la tarde siguiente, aún en casa de mis abuelos, se me ocurrió quedarme a esperar que se hiciera de noche, para salir a ese callejón de atrás y averiguar si algo bizarro se me podía aparecer. Y mientras aguardaba a que fuera de noche, recibimos en la casa la visita de la vecina Refugio, una amable mujer que llevaba casi toda la vida siendo vecina de mis abuelos. Considerando el tiempo que llevaba conociendo la zona, le pregunté si alguna vez fue testigo de algo aterrador en los alrededores. Refugio me dijo que, a veces, alcanzaba a ver un par de sombras extrañas en el callejón de atrás, o ella y su hija escuchaban a los perros aullar de forma muy escalofriante.
Y antes de marcharse a su casa, nos dejó algo de la cochinita que preparaba en su negocio y me advirtió que mejor no anduviese provocando a los espíritus o demonios si no quería terminar tan mal como ellos. El consejo de la señora Refugio me pareció noble, pero igual no estuve dispuesta a hacerle caso. Pues me parecía que dicha vecina era mejor preparando su famosa cochinita que compartiendo sus opiniones conservadoras. Un par de horas después, cuando por fin cayó la noche, me esperé a que mis abuelos se durmieran para bajar sola a la parte trasera de la casa que daba a ese callejón solitario. En los primeros minutos en el callejón no ocurrió nada, por lo que me pareció que Randonáutica no hacía ninguna diferencia con las otras aplicaciones que en su momento se volvían famosas. Pues parecía ser lo mismo de siempre, más mito que ruido, que resultados de verdad. Antes de volver a la casa de mis abuelos, yo misma la descargué en mi celular en busca de un tercer intento. Pensé que quizás el celular de Hernán era el de las fallas y no la aplicación. En cuanto la volví a tener en mi celular, me volví a enfocar en pedirle que me llevara a un espacio lleno de peligros y maldad. Después de pedirle a esta que me guiara a un destino, quedé perpleja, pues, por tercera ocasión, la zona a la que me mandaba era exactamente la misma. Justo en donde estaba parada, afuera de la casa de mis abuelos. Por lo que, frustrada con la situación, mi obsesión incluso me hizo cuestionarme si en verdad estaba segura de la clase de personas que eran mis abuelos. Esto último lo eliminé de mi mente tan pronto como llegó. Pues pensar en que estos podrían ser criminales o contar con secretos bizarros era un completo insulto para ambos que eran personas funcionales y dulces. Por lo que atemorizada por el silencio de la noche y las malas ideas que llegaban a mi mente, le llamé a Hernán para platicarle sobre cómo me sentía. Él me dijo que lo mejor era que ambos elimináramos la aplicación y dejáramos de querer buscar horribles escenas. A pesar de que no quería que la experiencia con Randonáutica se quedara con algo tan simple como eso, le prometí que eliminaría la aplicación tan pronto como colgáramos y entonces me iría a dormir, de vuelta a la vida real. En donde no existían ni los fantasmas, ni los demonios, ni nada de lo que solíamos ver en los vídeos de internet. Luego de colgar, mientras cerraba la aplicación para eliminarla, caminé hacia el otro lado del callejón, tan solo para examinarlo por última vez, pero de nuevo no hallé nada. Queriendo retomar el camino rumbo a la casa de mis abuelos, vi a 3 hombres de muy mal aspecto, caminando a pasos apresurados para acercarse a mí. Los 3 venían diciendo cosas espantosas como, hay que subirla a la camioneta. Y justo en ese instante, conocí el terror de verdad. El miedo no estaba en ver un fantasma, estaba en ver a un grupo de delincuentes aproximándose a ti en la oscuridad. En esos segundos en lo que sentía que cualquier movimiento mío podía ser de vida o muerte ante la amenaza, el camino que encontré más próximo para salvarme era la casa de la vecina Refugio. Pues, si corría hasta la puerta de la de mis abuelos, era muy probable que me alcanzaran con mayor facilidad. Por lo que aterrada y en busca de un refugio, no encontré otra opción más que brincarme al patio de atrás de la vecina. Y sin pensarlo más, hice todo lo posible por subirme a su barda hasta que conseguí brincarme del otro lado y estar adentro. Estando en el patio de mi vecina, escuché a esos hombres marcharse, lo cual me volvió a dar calma. Estaba a punto de volver a salir brincándome de la misma manera, pero, por seguridad, decidí quedarme en esa casa ajena durante un par de minutos más, en caso de que ellos continuaran allí afuera. En aquel patio de la vecina, descubrí que había un estanque. Y aunque no debía acercarme, por el hecho de ser propiedad ajena, me dio mucha curiosidad echar un vistazo, pues, a pesar de llevar décadas en el vecindario, nunca nos invitó a pasar. El estanque visto de lejos tenía muy buen aspecto. Sin embargo, conforme más me fui acercando, algo muy extraño podía ver al fondo de este. Así que impulsada por la curiosidad, me incliné para ver, pero, al no distinguir nada por la oscuridad, metí mis manos en este,
para saber qué eran esas cosas que se notaban debajo del agua del estanque. Lo que me encontré me hizo salir corriendo de la casa, incluso más rápido de lo que logré entrar. En la profundidad de aquel estanque había decenas de cráneos sumergidos. Al meter mis manos, sentí la forma de esos huesos, cabeza a cabeza, no logré hallar un final a tan aterradora colección de cráneos. Por fin, estando de nuevo en casa de mis abuelos, llamé a la policía y les alerté sobre lo que encontré en casa de la señora Refugio. Al final de toda la traumática experiencia, las autoridades descubrieron que la cochinita que nuestra vecina estuvo preparando durante tantos años nunca estuvo precisamente hecha de carne de cerdo, sino de su semejante, cuya carne compartía un sabor muy parecido. Y tras saber que la dulce vecina de mis abuelos siempre fue una asesina de negocios turbios, quedé en shock, al igual que mis pobres abuelos. Pues sin saberlo, una verdadera escena de terror estuvo demasiado cerca de nosotros y nunca lo sospechamos, de no haber sido por la absurda y extraña intervención de Randonáutica. Desde entonces, he estado en el constante dilema de si debería volver a hacer uso de la aplicación y descubrir qué hay más allá, o, por el contrario, eliminarla y permanecer ignorante de lo que sucede en el entorno. Definitivamente, creo que no estoy lista para el terror de la vida real. Es desalmado y engañoso, a comparación de aquel que nos brinda la ciencia ficción. Randonáutica, la aplicación que está llena de misterios, pero que nos sirvió para detener una atrocidad que teníamos a solo un costado de nuestra casa. Los muertos del Parque Delta. Reportaje número 2, escrito y adaptado por J.J. Burgos. Los nombres de algunos lugares y personas han sido modificados por respeto a la privacidad de los mismos. Este es el segundo reportaje de nuestra serie de misterios relacionados con actividad paranormal y eventos tanto escandalosos como reales, ocurridos a través de la historia. El día de hoy, nos encontramos en Parque Delta, en compañía del chamán don Alberto Allende, listos para llevar a cabo esta investigación, traída exclusivamente para el público de Relatos de Terror de Zuno. A 2 semanas de haber concluido el primer reportaje, regresé a mi México colorido, con destino a la Ciudad de México, para dirigirnos a Avenida Cuauhtémoc. Destino principal: Parque Delta, actual plaza comercial con 19 años desde su inauguración y más de 30 tiendas departamentales. A pesar de la agradable fachada, tanto su pasado como su interior se han visto opacados por una serie de tragedias, muertes y eventos paranormales que hasta día de hoy no cuentan con ninguna clase de explicación. La tarde del día viernes, 19 de enero del año presente 2024, don Alberto y yo tuvimos nuestro primer acercamiento a la plaza desde que llegamos a su estacionamiento. Muchas de las quejas en cuanto a apariciones de sombras o personas extrañas señalaban aquel espacio como uno de los focos principales. No obstante, al momento de llegar, al menos yo no percibí nada lúgubre en el área. Sin más espera, nos adentramos a la planta baja de la plaza. El espacio resultaba bastante agradable a nivel visual, por lo que uno lo podía relacionar fácilmente como un sitio en el cual distraerse con la familia. Si aquel primer acercamiento lo hubiese tenido sin conocer el contexto histórico de la construcción, jamás lo habría asociado como centro de eventos escalofriantes. A continuación, les hablaré sobre las piezas principales de este rompecabezas oscuro. Los inicios de esta historia se remontan a partir del año 1925, con la inauguración de un estadio de béisbol, bautizado como Parque Franco Inglés. Sitio de gran relevancia y recordado por albergar a la Liga Mexicana de Béisbol. En el año 1928, aquel estadio fue sustituido y renombrado como Parque Delta, y siendo sede principal de grandes partidos entre diversos equipos famosos de la época. Hasta llegar a las remodelaciones de 1940, en donde terminó por convertirse en el hogar de los Azules de Veracruz y Diablos de México.
La primera de las grandes tragedias suscitadas en los terrenos de lo que hoy es esta plaza comercial tuvo lugar en 1950, pues a mitad de un día en el cual los aficionados disfrutaban de un emocionante partido, sin previo aviso y en cuestión de segundos, gran parte de las gradas terminaron por desplomarse. Aquel terrible accidente convirtió lo que era un momento agradable de juego en una devastadora escena rodeada por paramédicos, personas heridas y, lamentablemente, fallecidos entre el público. Fue así como el sufrimiento y la sangre se encargaron de dejar la primera marca de la que muy pocos mexicanos desean acordarse. Para 1955, el espacio pasó a ser propiedad del IMSS, adoptando también su tercer cambio de nombre, pero esta vez como Parque del Seguro Social. El dolor dejó de estar presente por estos espacios hasta 30 años después, tras uno de los más grandes desastres naturales que quedó marcado en la memoria de todo México. 19 de septiembre de 1985, en punto de las 7 de la mañana con 19 minutos, la Tierra nos sacudió con un terremoto de 8.1 en la escala de Richter y una duración de minuto y medio. Por lo que las grandes edificaciones y hogares de los habitantes del centro terminaron derrumbados y convertidos en escombros. Miles de personas perdieron la vida mientras dormían, y otros, tratando de escapar rumbo a un lugar seguro. De tantos miles de muertos que quedaron irreconocibles, el Parque del Seguro Social se convirtió en su lugar de alojamiento. Siendo una de las medidas más desesperadas debido a la cantidad de fallecidos, el lugar en donde hasta hace pocos días se practicaban deportes quedó convertido tanto en morgue como en fosa común. Los cuerpos de aquellos que vivieron sus últimos segundos en el terremoto del 85 entraban en ataúdes, otros en bolsas mortuorias, pero todos eran trasladados al piso del amplio estadio. Quienes estuvieron aquí para presenciar dicha escena que parecía estar sacada de un film de horror, aseguran que el olor a muerto era tan insoportable que a la hora de entrar era necesario colocarse un trapo en la nariz. Incluso haciendo uso de hielo y cal para retrasar el avance de la descomposición, la atrocidad tanto en los cadáveres como en los testigos continuó su curso. Y por impactante que parezca esto y difícil de creer, las fotografías y videos de tal evento permanecen, a día de hoy, como muestra del dolor que por varios días quedó resguardado en estos espacios. 20 años después de aquel terrible desastre natural, se inauguró esta plaza comercial que hoy conocemos como Parque Delta, nombre que hace alusión al antiguo estadio de béisbol. Por desgracia, no teniendo suficiente con el accidente de las gradas en 1950 y los cadáveres albergados en 1985, la muerte continuó visitando este territorio, como ya es costumbre en ella, sin importarle horarios, géneros ni edades. En agosto de 2015 se registró el fallecimiento de un trabajador de construcción luego de haber sido impactado por una viga de acero. También, en diciembre de 2019, una explosión durante la madrugada dejó a 9 personas gravemente heridas. ¿Acaso ese fue el final de las tragedias? A día de hoy, 19 de enero de 2024, mientras escribo este reporte, se ha registrado una pequeña caída del techo en septiembre de 2023. Y como dato curioso, a inicios del año pasado se popularizó el rumor de que, en esta misma plaza, estuvieron a punto de asesinar a uno de los hijos de uno de los líderes del crimen organizado más infames del país, de los cuales no mencionaremos nombres, pero invitamos al público a buscar la nota por su propia cuenta. De vuelta a nuestra primera tarde como visitantes del Parque Delta, mientras nos encontrábamos en un horario laboral y abierto a los visitantes, don Alberto y yo decidimos acercarnos a algunas de las personas que trabajaban allí, para preguntar si alguna vez fueron testigos de alguna anormalidad y de esta forma compartir sus respuestas. Como siempre, manteniendo sus identidades anónimas. Un par de amables empleados del Cinemex, ubicado en el segundo nivel, afirmaron que algunos visitantes se han quejado de la presencia de personas extrañas y con miradas tenebrosas, las cuales llegan a ser vistas en los asientos de hasta atrás,
pero después desaparecen sin que nadie los haya visto salir o tan siquiera bajar de sus lugares. Otros testimonios, dados por el mismo personal de seguridad, nos alertaron que, en áreas infantiles, como es el caso de Juguetivici y Recórcholis, se llegan a escuchar risas escalofriantes, o a encender juguetes cuando ya es de noche y no hay nada que explique la actividad en estos. Por último, incluso el personal de limpieza se quejó de haber visto a falsos compañeros de limpieza, en especial en el área de sanitarios, y, según explican, estos se desaparecen del ojo común una vez que son descubiertos. Faltando poco para que se cerraran las puertas a los visitantes, lejos de sentirme temeroso, estaba intrigado. Don Alberto dijo que, en efecto, existía una cantidad grande de dolor y negatividad contenidas en el lugar. Había algo difícil de explicar en cuanto a la extraña tendencia de construir centros de convivencia encima de donde alguna vez hubo cientos de muertos. Y como ejemplo, mencionó el terrible caso del Reino Mágico de Veracruz, en donde, a partir de que se removieron los cuerpos de los difuntos, comenzaron a tener lugar un sinfín de accidentes y apariciones. Me parece que, si algo nos ha dejado en claro la historia, es que una vez que la muerte queda instalada en un lugar, nunca más decide marcharse. Y gracias a que obtuvimos los permisos necesarios, pudimos iniciar un recorrido con los espacios de la plaza vacíos, excepto por el personal de seguridad y vigilancia. Como primer punto a visitar, caminamos rumbo a Juguetivici en el segundo nivel. Y mientras nos adentrábamos a esta juguetería con la autorización de los guardias, el chamán Alberto y yo revivimos el tema de los difuntos por el terremoto de 1985. En aquel entonces yo tenía la edad de 14 años y don Alberto cerca de 22. Lo que más recordábamos ambos era cómo ya desde aquellos tiempos los medios de comunicación se esforzaron por minimizar el verdadero impacto de los hechos, modificándolos a su gusto. Y en cuanto a nosotros, una vez que estuvimos adentro de la juguetería, durante la primera media hora no pasó nada en especial. No fue hasta que nos dio la 1 de la mañana, que en uno de los pasillos se comenzaron a caer al piso algunas cajas de juegos de mesa. Y mirando de forma fija hacia las cajas que recién nos aventaron, don Alberto me comentó que, siempre el que busca en un refugio de muertos, encuentra, y por lo que éste podía presentir, nosotros ya estábamos encontrando, y pronto seguiríamos presenciando más. Con un tono serio, este comentó: los muertos del Parque Delta nos están notando, y es probable que nos perciban como una amenaza. Por lo que, intrigado por averiguar si se podía mantener un contacto más directo con aquellas almas en pena, le pedí al sabio chamán que los retara a manifestarse de nuevo. Entonces, el hombre junto a mí cerró los ojos y les comenzó a hablar en maya, haciendo uso de su lengua natal. Después de solicitar que continuaran con sus manifestaciones, recordamos lo que se mencionaba de las salas del cine y los falsos visitantes que allí se aparecían. Aprovechando que la zona de aquellas acusaciones se hallaba en el mismo piso, salimos de la juguetería y llegamos al cine en unos cuantos pasos. Y aunque no podíamos entrar directamente a las salas, nos pudimos acercar al área del recibidor, en donde, para ser honesto, el hecho de ver la dulcería vacía, así como a las mesas cercanas, sí causaban en uno la mala impresión de estar en un escenario escalofriante. Pues a esas horas de la noche, el sitio ya no contaba con la música habitual de ambiente, y lo que más se escuchaba era el eco de nuestras voces. Por sí solo, tanto vacío y tanto silencio, eran capaces de helarnos la piel. Estando en ese recibidor vacío del cine, don Alberto me habló sobre una práctica que era sencilla de llevar a cabo, para consultar con las almas que aún no encontraban el descanso, quiénes fueron y cuáles eran sus intenciones. Él lo llamaba la prueba del silbido. En medio de tanto vacío y silencio, el chamán hizo un silbido especial, el cual me aseguró, los muertos respondían del otro lado, si es que estos se abrían a la comunicación. Después de aproximadamente unos 15 segundos de haber hecho aquel silbido,
tal y como lo aseguró, escuchamos cómo nos lo respondieron del otro lado del recibidor. Al escuchar la exactitud con la cual lo replicaron, sentí cierta agitación, mezclada con un poco de incredulidad. Por otra parte, las pruebas de que todo era real estaban justo frente a mí. No había nadie que pudiese estar jugando con nosotros en ese lugar. Al notar cierta inquietud en mí, don Alberto soltó una pequeña risa, tachándome de ser un novato en cuanto al contacto paranormal. Te voy a enseñar cómo funciona esto del silbido, dijo, seguido de hacer una pregunta al aire. ¿Están molestos con nuestra presencia?, preguntó. En menos tiempo del que pasó anteriormente, nos respondieron con el mismo silbido, y mucho más fuerte. Por lo que me explicó don Alberto, cuando la respuesta por parte de ellos era una negativa, ya no respondían, solo se quedaban en silencio. Y antes de preguntar otra cosa, él le pidió a aquel espíritu que nos estaba respondiendo que se acercara. Y en menos de un minuto, nos volvieron a silbar de la misma manera. Cerca de media hora, el chamán que me acompañaba se dedicó a hacer más preguntas, y entre las más relevantes de estas, preguntamos si nos permitían llevar a cabo una limpia al interior del lugar, a lo que, tal y como lo esperaba, se negaron a responder. De pregunta en pregunta y respuestas a base de silbidos, esa presencia nos dio a entender que, si continuábamos insistiendo con la investigación y nuestras intenciones de llevar a cabo una limpia, ocurrirían nuevos incidentes al interior de la plaza. Y en cuanto el cuestionamiento tomó rumbos más hostiles, don Alberto tomó la decisión de detener las preguntas. Caminando hacia otra dirección alejada del cine, el chamán me explicó que la mayoría de las almas que continuaban recluidas en aquel lugar eran resultado de muertes sumamente dolorosas y trágicas. Y en base a sus conocimientos espirituales, me comentó que, por negativo que resulte de asimilar, aquellas personas que fallecen en condiciones violentas y catastróficas, quedan condenas a permanecer en un limbo entre la vida y la muerte, a falta de hallar su camino. Y por otra parte, la buena noticia era que esto último contaba con soluciones espirituales, en donde se le podía guiar al muerto hacia el camino de la luz. No obstante, si la hostilidad en las almas era demasiada, entonces no había mucho que se pudiera hacer, pues, al rehusarse a recibir la ayuda, no se les podía acercar a la paz, sin importar los intentos que se hicieran. Y como siguiente punto a visitar para continuar con nuestras consultas, contemplamos el área del estacionamiento, ya que una gran cantidad de visitantes se quejaban de haber visto fantasmas. Inclusive en internet circulaban fotografías de dichas siluetas captadas por clientes habituales. Así que, si en verdad deseábamos presenciar algo que saliera de los límites de lo aceptable, la siguiente parada obligatoria debía de ser el estacionamiento. Mientras nos disponíamos a bajar haciendo uso de uno de los elevadores, a mitad del corto transcurso este se quedó atascado. Parecía una broma cruel, mas, en el fondo sabía que no se trataba de ello, pues nunca, en mis 51 años de vida, tuve la mala suerte de estar adentro de un elevador atascado. Por lo que la situación en la que nos encontrábamos me parecía de lo más absurda, puesto que fácilmente pudimos haber llegado abajo por medio de las escaleras. Sin embargo, el optar por el camino aparentemente sencillo, terminó por meternos en un verdadero conflicto. No deberían de permitir que la gente haga uso de este servicio, si no funciona como debería, dije, negándome rotundamente a la posibilidad de que fuese obra de las almas que estaban molestas con nosotros. Y en respuesta a mi comentario, don Alberto argumentó que no se trataba de una falla en el mecanismo del elevador, sino de un incidente ocasionado para causarnos miedo. Los muertos del Parque Delta trataban de darnos una clara advertencia. Por lo visto, no les agradaba en lo más mínimo la intervención del chamán Alberto. A pesar de que nunca sufrí de fobia a los espacios reducidos, hubo un punto en que me sentí sumamente inquieto en el interior del elevador. Y no sé bien en qué forma lo podría explicar. Solo puedo decir que, repentinamente, en el interior se sintió como si alguien, o algo, más nos acompañaran.
No era algo que pudiera ver, ni mucho menos tocar o captar en cámara. Esto que estoy tratando de describir se parecía más a una sensación. Era esa sensación que nos hacía llorar, cuando de niños nos encontrábamos solos y en la oscuridad, era esa sensación de que algo lo bastante perverso se mantenía cerca, esperando el momento oportuno para saltar sobre nosotros hasta hacernos quedar indefensos. Y lo mejor que se me ocurre para hacerlos entender la sensación es lo siguiente: recuerden cuál ha sido el mayor terror que tuvieron la desgracia de enfrentar y permanezcan allí por un tiempo indefinido, hasta que el elevador metafórico se decida a bajarlos. Bien, eso fue justo lo que experimenté adentro del elevador atascado, en presencia de esa cosa que no se dejaba ver, pero sí sentir. Y aunque no dije una palabra acerca de lo intimidado que me sentía, don Alberto me pidió que guardara la calma, asegurando que hallaría la forma de volver a mantener contacto, para apaciguar las cosas con las almas que se encontraban molestas. Durante 20 minutos no tuve otra alternativa más que quedarme en silencio y en una de las esquinas del elevador. Y pasado aquel tiempo en que el tan respetado chamán don Alberto Allende hizo uso de sus dones para pedir que nos dejaran en paz, este sabio hombre se volvió a dirigir a mí con un semblante poco alentador. Ellos quieren dejarnos en claro que no están dispuestos a permitir que alteremos su entorno, me explicó. Y a pesar de que aquello ya resultaba lo bastante escalofriante, en la mirada de don Alberto pude ver que había una cosa más, la cual no quería abordar. ¿Qué más le dijeron, don Alberto?, pregunté. Y sin brindarme una respuesta concisa, me dijo que lo mejor que podíamos hacer era marcharnos de la plaza al menos por esa noche, para no seguir provocando la ira de aquellas cientos de almas difuntas. Pero para nuestra mala suerte, el elevador no nos dejó bajar hasta casi una hora después. No importó cuánto nos comunicamos con la seguridad del lugar, no nos permitió bajar hasta que nos dimos por vencidos, y prometimos en voz alta que ya ni siquiera haríamos el intento de apaciguar a las energías que llevaba años contenidas. Al parecer, tanto el mal como bien, querían contar con su propio espacio en la estructura. Éramos un par de vivos, esforzándose por pelear contra la ira de al menos 200 muertos. En cuanto aquel elevador se destrabó y conseguimos bajar, me sentí tan aliviado que di un gran suspiro y solté un agradecimiento al viento. Pues, a pesar de que no creía en el concepto del Dios Padre del Antiguo Testamento, sí creía en la existencia de energías tanto positivas como negativas. Luego de salir íntegros del elevador, nos apresuramos a abandonar la plaza para buscar un hotel cercano, pero no sin antes compartir 2 órdenes de tacos al pastor, los mejores en toda la ciudad. Cuando la tensión por lo ocurrido en el elevador se apaciguó, don Alberto me comentó que, mientras contactaba con las almas difuntas de la plaza, éstas le advirtieron que, solo por nuestra intromisión, en el mes de febrero de 2024 habría humo y fuego de nuevo, tan solo para hacerse notar. Sin embargo, si ambos insistíamos en seguir invadiendo su espacio, los eventos no se limitarían a quedar en eso. El chamán don Alberto Allende sabía bien de lo que hablaba, puesto que era fácil de encontrar en territorio de Mérida, Yucatán, y era conocido por practicar exorcismos y limpias a personas que parecían estar moribundas. En toda la noche, solo en mi habitación, no pude dormir por más de 20 minutos. Ya que, a lo largo de toda la noche, me sentí vigilado. Sabía que no había nadie enfrente de la puerta y, sin embargo, lo percibía. Para la mañana siguiente, 20 de enero, a pesar de que el chamán Alberto desaconsejó que volviéramos a tratar de comunicarnos con las almas del Parque Delta, yo le insistí en hacer, aunque fuese, una última visita durante el día, sin el afán de contactar con ellos, personas que fallecieron en condiciones trágicas. Y no alcanzaban el descanso, ni estaban dispuestos a ser ayudados. Y debo confesar que, así como ocurrió con el primer reportaje traído para el canal, esperaba que los resultados finales fueran positivos y esperanzadores para la audiencia.
No obstante, temo reconocer que hay fuerzas con las que resulta mejor no medir fuerzas. Los espíritus peligrosos existen, y no siempre nos permiten brindar una conclusión positiva. Después de haber pasado una sola noche entre los pasillos del Parque Delta, y tratando de llegar a un acuerdo con sus difuntos, ahora debíamos deshacernos de la idea de generar un cambio. El otro lado de las circunstancias, según me explicó don Alberto, era que, si seguíamos con nuestro camino sin perturbar a los muertos del Parque Delta, estos se mantendrían hasta cierto punto bajo control, pues, después de más de 30 años habitando en el lugar, aquel ya lo consideraban como una clase de hogar. En aquella segunda visita a la plaza comercial, nos limitamos a entrar como simples visitantes, y ya no como investigadores o chamanes. Antes de dar por cerrado el caso, le pregunté a don Alberto, ¿acaso de noche la actividad paranormal se vuelve mucho más fuerte que en el día? Y como respuesta, aquel sabio chamán me dijo que era exactamente lo mismo tanto en el día como en la noche. La diferencia radicaba en que, durante el día, la gente se encontraba distraída con sus actividades cotidianas. Pero, al llegar la noche, la oscuridad era lo que los mantenía en estado de alerta. Sin más cosas por intentar, don Alberto y yo abandonamos el lugar un tanto resignados, pero con música de nuestro gran Carlos Santana. El chamán Allende me insistió en que advirtiera a nuestro público el no tratar de provocar a los muertos del Parque Delta, pues no eran almas amables y difícilmente lo llegarían a ser. Nota final. El viernes 16 de febrero de 2024 se registró un incendio en la plaza. Tal y como lo advirtieron las ánimas, tuvo lugar otro incidente. Pero por fortuna no se registró ningún fallecido. Para nuestra tercera investigación, me dirigiré al mercado de Sonora, también conocido como el Mercado de los Brujos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.